mayoría de nuestros videos de RV aquí en nuestro canal, una de las preguntas recurrentes es ¿dónde comprar la RV? Y es que resulta que en nuestros videos de los RV shows siempre les mostramos las maravillas que podemos encontrar y le hemos dicho que ese es uno de los mejores lugares para comprar las RV porque los precios son insuperables. Y allí le hemos dicho los nombres de los dealers que por lo general van a esos shows, pero una de las preguntas recurrentes es ¿dónde comprarla si no vivo aquí en Carolina del Norte? Y en este video te vamos a mostrar 4 páginas web para que tú la puedas comprar desde la comodidad de tu casa. Lo mejor es que las vas a poder buscar por el precio, por el tamaño, inclusive las puedes clasificar por nuevas o usadas. Así que si quieres saber toda esta información debes quedarte hasta el final de este video. Mi nombre es Rockmaris, así que comencemos. ¿A que no sabías que puedes buscar tu RV desde la comodidad de tu casa? Muchas personas piensan que buscar su RV será un proceso difícil, pero si ya has visto nuestros videos de RV Show y te ha encantado alguno de esos modelos tan alucinantes y sientes que ya estás listo para buscar la tuya, este video es para ti. Pues podrás hacerlo desde tu computadora o celular, buscando por modelos, tamaños, precios y muchos detalles más. Así que debes ver este video hasta el final para que sepas cómo hacerlo. Comencemos. Y la primera página que les vamos a mostrar se llama RV Trader, pero vean la pantalla en grande para que ustedes se den una idea de cómo la van a encontrar. Aquí pueden, por supuesto, comprar su vehículo recreativo, vender su casa rodante por si ya la tienen y quieren cambiarla, ofertas en efectivo, que muchas personas nos preguntan que si la compran cash, puede que les salga más económica, pues aquí tienen esta opción. Pueden tener algún tipo de investigación de cuáles son las mejores reseñas históricas de los vehículos recreativos y muchas cosas más. Ahora, aquí dice, compra tu autocaravana aquí. Puedes buscarla por tipo, o sea, por los modelos, que si quieres saber a detalle cuáles son cada uno de esos modelos, obviamente tenemos ya un video en nuestro canal y te vamos a dejar en la descripción por allá abajito ese video, para que ustedes sepan cuáles son las quintas ruedas, cuáles son los remolques, cuáles son las clase A, clase B. Así que esa es una información más completa que la pueden ir a ver en ese video. Obviamente también la pueden buscar por marca, si ya ustedes tienen una marca predeterminada, por ejemplo, las Winnebago, que es una de las que son más off-road. Si saben la marca en específico la pueden buscar, pero les quiero mostrar es cómo se ve la página en general y cómo manipularla y cómo pueden buscar. Por ejemplo, aquí ustedes pueden buscar por la ubicación, obviamente si se saben el código postal. Yo puse por ejemplo Texas, pero Texas en general. Pueden buscarla por palabras claves, por ejemplo, fuera de ruta, en este caso off-road, porque recuerden que lo deben buscar en inglés, por el tipo, como ya les expliqué, si son van, motorhome. También la pueden buscar por año, bien sea súper viejas, vintage, o tal vez nueva del año. La pueden buscar obviamente nueva o usada. Pueden buscarla por precio, por la longitud, por el tipo de combustible. Recuerden que eso es muy importante. Y recuerden que también la pueden buscar por los tamaños, que si son de una sola planta o si son como la fifth wheel, que son como, si se puede decir, como de 2 pisos. También pueden buscarla por la capacidad para dormir, o sea, cuántas personas pueden dormir, si tienen esos de deslizamiento, el peso en bruto del vehículo, por el kilometraje, por el tipo de vendedor, o sea, una gran infinidad, como ven aquí, una lista grande para que ustedes puedan como clasificar cuál es la ideal que ustedes tienen. Ahora, si ustedes ven la página de este lado, ya les sale obviamente algunas opciones que son como las más favoritas. Les sale estas que son como Travel Destination. Yo les voy a dar clic aquí porque estas son bellísimas. De hecho, nosotros hicimos un video de donde podías tú rentar el lugar donde vivir. Y había muchas de esas porque esas son más como para no rodarlas tanto. Entonces, por ejemplo, esta está en 79.998, hay muchas fotos para que ustedes se den cuenta cómo son los planos, pero vámonos a otra. Miren, están las fifth wheel, que son las quintas ruedas, hay muchas van. Recuerden que las van en los show nuevas de paquetes pueden salir hasta en 180, 200, depende de la marca. Pero por ejemplo esta que es del 2023 está en 99.998. Y muchísimas más. Mira, hay una económica aquí de 20.998. No dice exactamente qué modelo es, pero vamos a meterlos para que ustedes tengan una idea. Miren, del año 2023. Ah, es la mini. Tal vez esta sea la mini micro Winnebago. Dice que cuesta 20.988. Es de las pequeñitas. Se las quiero mostrar porque de esas vimos bastante en el show. Miren, ustedes pueden ver aquí que es
para dormir una sola persona, tiene el lavamanos, tiene el baño. Mire, vean que es súper chiquitica. Pero hay para todas las opciones y todos los presupuestos, como ya saben. Ahora, les voy a mostrar una en específico. Yo voy a buscar una que sea nueva, por ejemplo. Porque en nuestro caso, que nosotros queremos comprarnos, es una nueva de paquete. Y no entiendo por qué no tienen fotos estas que son nuevas de paquete. Aquí dice, nuevo remolque de viaje 2024 Forest River. Esa dice Salem Platinum. De esas vimos bastante en el show de RV. Está en $39,998. Como pueden ver por dentro. Vamos a ver una foto por dentro. Aquí obviamente siempre le va a salir el plano y le va a salir cómo son por dentro. Ahora, lo más importante que ustedes tienen que saber, y sé que muchas personas nos preguntan, es cómo comprar mi RV. ¿La puedo comprar cash? ¿La puedo financiar? Y la respuesta es sí a esas dos preguntas. Porque la pueden comprar cash. Si ustedes tienen el dinero, por ejemplo, y consiguen una de $20,000, la pueden ir a comprar sin ningún problema. Pero también la pueden financiar, tal cual como se financia un carro. A ustedes le van a correr el crédito. Recuerden que dependiendo del crédito que ustedes tengan, le van a dar una tasa de intereses tal vez más alta o más baja. Depende de su reporte crediticio. Y por supuesto le van a pedir un down payment. Por lo general onda entre los 5 y 10%. Obviamente siempre va a depender de tu reporte de crédito. Porque eso aquí en los Estados Unidos es lo que delimita cómo va a ser tu forma de pago. Y por supuesto que tanto te van a prestar. También deben estar pendientes de que además de pagar la cuota mensual cuando ya le hayan aprobado ese crédito, que por lo general te lo hacen en el mismo momento, el mismo día que tú vas al dealer, o si lo hacen en los shows de RV también te lo hacen en el mismo momento, es que debes también contratar un servicio de seguro, porque eso es tal cual como un carro. Ustedes deben ponerle un seguro para eso. Y vamos a hacer una pausa en este video tan importante para los que les gusta la RV, para recordarles algo muy importante también. Y es que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Recuerda que es totalmente gratis y si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este, de todas nuestras aventuras y de los shows de las RV. Y ahora vamos con la segunda página y se llama RVT. Pero vamos para que la vean directamente en la pantalla. Esta te presenta igual que la otra, la puedes buscar por los tipos de vehículos, por las marcas, los precios y por supuesto por el código postal o por la ciudad. Aquí como ven la página, la mayoría de las que me muestra es en Carolina del Norte, porque recuerden que ellos te toman tu ubicación y obviamente te van a mostrar las que estén más cerca de ustedes. Pero si ustedes se dan cuenta aquí, ya hay precios bastante accesibles, porque recuerden que va a ser... los precios van a ser dependiendo del lugar donde busquen y también por supuesto de si son nuevas o usadas. En el caso de esta página te muestra por ejemplo una del 2023 aquí en Carolina del Norte en $19,985. Aquí está otra en Delaware del 2021, pero es una iStream. Esta iStream que es del 2021, como ven aquí, obviamente está usada, estamos en el 2024, pero miren los acabados de este tipo de RV. Obviamente esta ya no es de esas de las que son como fibras de vidrio o esas que se pueden dañar muy rápido. Entonces, como pueden ver, estas son de láminas de aluminio, es decir, que es más fácil reemplazar una pieza si se dañó, o es más fácil repararlas, que si son de esas que se dañan muy rápido, es decir, de materiales como muy desechables. Entonces, estas, si ustedes se notan por dentro y han visto en otros videos de los shows de las RV, estas son bastante modernas, son tipo camarotes, de esos de los barcos espectaculares. Y los acabados son bastante delicados. Ahora, una cosa muy importante es que miren cómo son por dentro. Son bellísimas, la verdad. Nosotros que nos hemos entrado en una de estas, déjenme decirles que los detalles y los acabados son bellos, bellos. Lo importante de que quería mostrarles esa que es de la marca iStream es para decirles algo muy importante. Y es que este tipo de modelos de RV son una de las que se deprecian mucho menos. Porque resulta que como son de buena calidad, obviamente si ustedes ven que en el 2021 no se depreció, ellas pueden llegar a costar hasta $190,000, $200,000, pero esta por ejemplo está en $98,000. Ahora, si ustedes buscan una más viejita, y ahorita les voy a dar un modelo para que ustedes vean, obviamente van a ver que se deprecia un poco más, y eso va a depender de la calidad de materiales que ustedes vayan a ver de la cual está hecha su RV.
porque no es lo mismo comprarse un RV que cuesta $14,000, que si tú la vas a usar para nada más ir de vacaciones los fines de semana, pues está bien. Pero ya si tú decides vivir en una RV y quieres que tu dinero no se deprecie tan rápido, pues la idea es invertir en una RV que obviamente te va a costar un poquito más, pero los materiales van a ser de mejor calidad, como es el caso de la iStream, que son de excelentísima calidad. Vamos a mostrarles otras por aquí. Bien, les voy a dar ahora un modelo como estas que sí se deprecian lamentablemente bastante, y es este que está aquí. Esto sí es una motorhome. ¿Por qué motorhome? Porque obviamente es una casa que tiene un motor. O sea, es un autobús con un motor. Es decir, tu casa y tu motor en uno, tu carro y tu casa en uno. Como pueden ver, es del año 2001 y ella cuesta ahorita $48,000. Pero déjenme decirles que si ustedes se quieren comprar una de estas, nueva del año, le puede llegar a costar hasta $400,000 y mucho más. Hay hasta de 1,000,000. Así que para que ustedes vean lo tanto que se puede depreciar uno de estos vehículos recreativos. Y es que tal vez este se deprecia mucho más porque aquí ya el motor sufrió el desgaste y obviamente es como un carro. Si tú vas a comprar un carro del 2001, ahorita en el 2024 obviamente te lo pueden vender hasta en $2,000, aunque a ti te haya costado $20,000. Eso es para que ustedes tengan un detalle. Obviamente esto no quiere decir que yo les diga que no se la compren, pero ustedes tienen que estar pendientes de los detalles, como por ejemplo esto. Mira cómo está esto todo feo, todo lleno de grasa, todo sucio, porque recuerden que esto tiene un motor. Claro, no te voy a decir que por dentro son feas, no. Por dentro son bellísimas, como ustedes pueden ver aquí. Esto le puede mostrar hasta un camarote perfecto, tienen cocina, tienen madera. Pero recuerden que lo importante de que si ustedes van a comprar, mira, hasta lavadora tiene. Si ustedes se van a comprar una que sea usada, lo más importante que ustedes deben hacer es estar pendiente de los detalles que ustedes vayan a ver. De hecho, si quieren tener como más información acerca de eso, nosotros le hicimos un video que ya salió hace un ratito, que era acerca de las cosas que debes saber muy importantes antes de comprar tu RV. Y ahí hablamos, por ejemplo, de que comprarte una usada tal vez no sea el mejor negocio que tú te puedes hacer si la quieres vivir sobre todo a tiempo completo, porque tal vez los materiales no fueron de buena calidad, la persona no le hizo el mantenimiento adecuado. Anyway, la cosa es que si quieres saber cómo esas cosas importantes antes de comprar tu RV y que tu dinero no se vaya a la basura, tenemos un video de eso y te lo vamos a dejar por allá abajito. Y un dato muy importante es que debes seguirnos por todas nuestras redes sociales, sobre todo por el TikTok, y agradecer los que hayan venido de TikTok para acá, para YouTube, porque allá casi somos 10,000 seguidores en TikTok, por supuesto en Instagram, que también está creciendo, así que gracias por venir siempre a revisar los videos que montamos aquí en nuestro canal y también en el Facebook, porque también subimos por allá los videos cortos. Recuerden que si nos siguen por todas nuestras redes sociales van a tener siempre un adelanto así pequeñito de cuáles son los videos grandes que estamos grabando para nuestro canal. Así que recuerda que debes seguirnos por todas nuestras redes sociales porque es totalmente gratis. La tercera página que te vamos a mostrar se llama ALRV Sales. Vean cómo se mira que esta página, déjenme decirles que las personas que trabajan aquí las conocimos en un show de RV y son espectaculares. Entonces ellos tienen presencia en muchos estados obviamente de los Estados Unidos, sobre todo como de Carolina del Norte hacia abajo hasta Florida. Entonces aquí les voy a mostrar que ellos tienen varias opciones. Miren que dice shop. Compra tu RV desde $149 al mes, la puedes comprar desde $199 al mes, de $249, inclusive de $299 al mes. Es decir, que ellos tienen bastantes ofertas muy especiales. Ahora, si nos vamos hasta abajo, ellos dicen, compren nuestras casas rodantes destacadas. Y ellos tienen aquí ya una selección, miren, del 2020, que según ellos estaba en 19,878, ellos te las pueden dejar en 17,977. Y aunque es del 2020, la verdad es que se ve bastante buena. Aquí está otra opción del año pasado. Apenas es del 2023. Costaba $40,661 y tienen ahorita un descuento en $21,000. Es decir, que esta gente maneja precios parecidos a los que ellos llevan a los shows de RV. Recuerden que cuando ellos van a los shows de RV, obviamente te llevan precios especiales porque lo que quieren es que tú la compres en el momento. Sin embargo, mantienen buenos precios en su dealer. Acuérdense que ustedes para buscarla simplemente busquen la dirección en la que ustedes se encuentran y ponen allí la ciudad o el código postal y ustedes la pueden buscar de manera más rápida. Aquí hay una, por ejemplo, del 2024 que es de la marca Jayco, que es muy buena y está en 23,995. Está esta otra que dice que es usada del 2021
y está en $24,987. Esta otra, que estaba en $35,589 de este año de la marca Jayco, y la están dejando en $25,868. Es decir, que hay muchísimas opciones. Ahora, este dealer, ¿por qué se destaca? Mira, si ustedes ven, trabaja con muchísimas marcas. Aquí están todas, no se las voy a leer. Ustedes hagan pausa y las pueden ver ahí, todas las marcas. Y ellos aquí tienen las locaciones donde la pueden encontrar. Como pueden ver, de aquí dicen que hay 8, pero en el show de RV ya ellos se expandieron y nos dieron unas nuevas ubicaciones que tienen. Y tienen por toda esta parte, por Florida, por Sur Carolina, por todos ellos. Así que aquí no tienen, por ejemplo, todavía la página actualizada. Sin embargo, como pueden ver, tienen en Tennessee, obviamente aquí en Carolina del Norte, en Virginia y en Georgia. Si quieren saber, obviamente, recuerden cómo se llama para que ustedes las busquen. Se llama AL RV Sales. Y la verdad es que nosotros que hemos hablado en el último show de RV que estuvimos, que hablamos con los gerentes y con muchos vendedores, tienen un carisma y una empatía espectacular. Así que nosotros les recomendamos que vayan a uno de ellos si quieren comprarse su RV. Vamos con la última página de este video y se llama Camping World. Esta tal vez es una de las más conocidas a nivel de los Estados Unidos, porque la vas a encontrar por doquier. De hecho, nosotros le hicimos un video de este Camping World, de este sitio, y se los vamos a dejar por allí abajito para que vean lo que tienen aquí en el área de Carolina del Norte. Esta compañía obviamente es como todas, ustedes pueden buscarla por los modelos, por el tamaño, por el precio, por todas las especificaciones que ustedes quieran. Como pueden ver, trabajan con muchas marcas, igual que el dealer anterior. Dice, súbete a tu casa rodante perfecta, tenemos herramientas, porque ellos también te venden como partes y te dan mucha explicación, eso es lo bueno. Aquí dice, vehículos recreativos destacados. Lo que me gusta de esta página, a diferencia de las otras, es que te dice cuánto cuesta tu RV, como ven aquí en la pantalla, que por ejemplo esta que es de la marca, dice año 2024, Mayar. Y dice que cuesta $37,995, pero ya te dice que tu pago mensual va a ser $323 al mes. Y te dice 15% de pago inicial, un APR de 8.7% y 180 meses para pagarla. Este te da más información, eso está bueno. Te dice que aquí, por ejemplo, en esta RV duermen hasta 8 personas, que pesa 5,848 libras, que mide 30 pies de longitud. Así que esta está chévere porque te da toda la explicación. Y tal vez las otras te la dan, pero tienes como que indagar un poco más. Esta te da de una vez cuáles son todas las cosas que tú necesitas saber para tal vez ya ir viendo cuál sería tu mejor opción. Venden aquí una nueva, mira, una nueva de la marca Coleman del año 2024. Esta es una motorhome. Dice que cuesta $99,995, $751 al mes, 15% igual de inicial, 8.74 de APR y te dan 240 meses para pagarla. Obviamente, como esta es más cara, te dan más tiempo para que tú la pagues, para que obviamente la mensualidad no te quede tan alta. La gente juega con la cosa. Mira, pueden dormir 5 personas. Dice que mide 24 pies de longitud. Está esta otra que también es 2024. Es de la marca Salem Crucero. Cuesta $41,995. $375 al mes. Igual la misma tasa de APR. El 15% de pago inicial. Duermen hasta 8 personas. Así que si tu familia es grande, allí pueden dormir. Y mide 31. Obviamente tienen aquí muchísimas otras más. Lo que me sorprende es que están mostrándote como que las más nuevas, las de este año. Pero recuerda que ustedes pueden comprarlas nuevas o usadas por el año que quieran. Miren, déjame ver. Yo creo que en el 2020 a lo mejor la gente compró menos, pero al contrario, en el 2020 la gente compró mucho más. Porque era cuando la gente no quería tener contacto con nadie y obviamente no se iban para los hoteles. Además, muchos hoteles estaban restringidos. Así que tal vez no vale la pena comprar de ese año. Tal vez si ustedes la compran, no sé, del año pasado, del año 2022, sea menos maltratada. Así que le dejamos ese datito por allí. Obviamente le hemos mostrado estos 4 sitios web, pero hay muchísimos. Hay muchas compañías inclusive que son más tipo familiares, que de hecho este tipo de compañías que son tal vez más pequeñas
son las que hacen un tipo de membresía, o tal vez si tú compras una marca en específico que tenga este tipo de membresía, tú puedes acudir a los shows, o no tanto como a los shows, sino como a las reuniones. Hacen inclusive campamentos para que tú puedas ir y comparten ideas. Ellos allí te pueden dar tips, hacen inclusive como reuniones y exposiciones de que mira, a mí me pasó este problema, ustedes deberían arreglarlo. Pueden hacer shows musicales. Mira, hacen una convivencia bastante espectacular, así que eso va a depender de cuál marca ustedes escojan. Obviamente va a depender de dónde la compren, así que para que ustedes tengan esos datos por allí. Espero que les haya gustado toda esta información, porque así ustedes podrán saber dónde comprar su RV cerca de su casa si no fueron al show de RV del que nosotros hemos ido, o por el contrario, si en su lugar donde residen no hacen estos shows de RV. Así que espero que les haya gustado toda esta información y todos nuestros videos. Recuerda que la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal, porque es totalmente gratis, y si activas la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este y de todas nuestras aventuras y por supuesto de los shows de RV. Nos vemos en la próxima.